Bueno, gente, vamos a arrancar con lo que tenemos preparado para hoy. ¿Se ve la presentación en blanco? Sí, profe. Bien. Entonces, les hago una pregunta. Eh, Les hago una pregunta, no les hago nada porque estoy en un lugar donde todavía no llegamos. Faltan como 1 hora y pico todavía. Bien, tengo un circuito eléctrico, de esos del segundo parcial. El circuito tiene una batería y tiene una resistencia. ¿Va bien? Sí, profe. Sí. Bien. La batería es de 9 volt. Y la resistencia 10 ohm. ¿Va bien? Sí. Bien. Cuando cierro el circuito, ¿qué corriente va a circular? 0,9 amperes. Bien, aplicando la ley de Ohm, ¿no, gente? Sí. O sea que cuando cierro el circuito, si ustedes se dan cuenta, me voy a más o menos 0,9 amperes en el amperímetro. ¿Va bien? Sí. Y obviamente en la resistencia de 10 ohm, como está en paralelo directamente con la fuente, va a tomar ¿qué tensión? Los 9 volts, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Ninguna. Bien. Ahora, si les digo que yo hice esta prueba real en el laboratorio y cuando me fui a fijar cómo daban el oscilograma de corriente, ese que tenemos marcado en rojo, en lugar de tener eso, tuve esto. En lugar de tener ese escalón, disculpen, tuve esa rampa. ¿Se entiende en principio qué curvas estamos comparando? La que yo esperaba, que es esta, versus la que obtuve, que es esta. Es como que se Sí. opuso al cambio, al conectarlo, como que al principio se opuso al paso de la corriente. Como Sí, se que, parece más a la de como que carga le del costó más capacitor. crecer. Claro, ¡Wow! no, pero Muy como un capacitor interesante eso, no. ¿eh? La del capacitor es al revés. Este es como otro elemento inductivo. Miren, todos tienen un poquito de razón. Pasa algo como en el capacitor. Ese algo, no sé qué va a ser, pero es algo como en el capacitor. ¿Va bien? Que decía por ahí un compañero. Ahora, después otro compañero decía, está bien, por eso esto ya metió un concepto y dice, es un circuito inductivo, dice. El tema es que yo acá estoy viendo resistencia nada más. No estaría viendo algo inductivo. Porque ¿qué significa algo inductivo? ¿Se entiende lo que digo yo Por, para por ahí laburar un poco con las palabras de ustedes? por ahí esa resistencia es un alambre que está enrollado, capaz. Bueno, bueno, a eso vamos a apuntar hoy. A eso vamos a apuntar hoy. Ya el mismo Eh, circuito es un Es alambre la enroscado en sí. inductancia y la capacitancia parásita del bien, circuito. Por eso no bueno. se tienen que hacer las puntas en 90 grados. Bien, pues hay Nada, pero muchos, eso pasa, hay muchos eléctricos y electrónicos, me parece, en este chat. pero eso es en alta frecuencia. Recién. Sí, en alta Pero no está frecuencia, hablando los en qué 90 frecuencia grados, está. sí. Igual acá, si nos vamos a la miércoles, no sé cómo daría el espectro de Fourier, digamos, así que no sé qué frecuencias tendría. O sea, Ya fue. pero bueno, ya que la vamos a pudrir, la pudrimos entera. Bien, volviendo un poco digamos, a la cuestión inicial. Yo esperaba tener esto y estoy obteniendo esto. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. Sí.
y lo estoy obteniendo en este circuito que tengo acá. ¿Va bien hasta acá? Sí. En este circuito yo quise medir la corriente eléctrica que pasaba por acá cuando apenas cerraba la llave, o sea que no había corriente a había corriente. ¿Se acuerdan cuando vimos transitorios RC que los cambios en el circuito llevaban un tiempo hasta que todo se acomodara? En ese caso, en nuestro caso, era a que los capacitores se cargaran, y ese tiempo que tardaba en reacomodarse las cosas se llamaba transitorio. ¿Se acuerdan de eso, gente? Sí. Bien, Sí. acá pasó lo mismo, porque acá cerró el circuito y hasta que se acomodó la corriente y toda la parte del circuito, pasó un tiempo. En la figura de abajo, el tiempo fue instantáneo. Venía en 0 y lo clavé en 0,9, con una rampa de inclinación de 90 grados, o sea, lo que se llama un escalón, básicamente. Vamos a ver qué implica eso. Pero después, cuando fui al laboratorio, me di cuenta que la curva no era tan así como me lo ofrecía el simulador. Después tendremos que ver qué modelo usa el simulador y dónde estaría el problema del simulador con respecto a la realidad. Entonces vamos a arrancar. Esta es la intro para arrancar con la clase de hoy. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. La semana pasada, ¿se acuerdan qué ley vimos? ¿Cómo, profe? La semana pasada vimos una ley. Apareció Ley de, un gringo más, apareció. la ley de Lenz. La de Faraday-Lenz. La ley de Faraday-Lenz apareció en esto. ¿Se acuerdan qué decía la ley en Faraday-Lenz? No, era algo del flujo. ¿Alguien se acuerda qué decía la ley de Faraday-Lenz? Era algo sobre la variación del flujo en función del tiempo, una cosa así. Muy bien. Bueno, están viendo todos un imán y una bobina, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. ¿La lamparita está prendida? Apagada. No. ¿Qué pasa si yo muevo el imán? Está variando el flujo. Se prende ¿El flujo en dónde? en la bobina. ¿Qué es el flujo en la bobina? No, porque no sé cuál sería el concepto que estarían planteando el flujo en la bobina. ¿Se entiende la pregunta? Ok. El imán genera un flujo magnético y Bien. cuando ese flujo magnético que está atravesando la bobina se mueve, la bobina como que reacciona a los cambios de flujo y genera una corriente o una tensión. Y Para ahí ahí va andaríamos. Se generan las dos cosas, vamos a ver quién genera quién primero. Ahora, el flujo que atraviesa la bobina. ¿Qué es el flujo que atraviesa la bobina? ¿Cómo lo mido ese flujo? que se mide en Weber, quiere decir, Correcto. ¿Cómo lo mediría? con un medidor de flujo. Muy bien, muy bien. Buena respuesta. Pregunta inexacta, respuesta inexacta. Bien, perfecto. El tema es, uno pensaría que ¿se acuerdan cómo era la definición de flujo? Tesla por metro cuadrado. Sí, que era Weber. Pero vamos a hablar cómo lo calculo el flujo. Era el producto escalar del campo por el diferencial de superficie. Esto habíamos visto que era la definición del flujo. La pregunta es, el flujo que atraviesa la bobina, ¿cuál es la superficie? La bobina, el área de la bobina. ¿Y qué es el área de la bobina? Y si la bobina ahí es circular, es pi por radio al cuadrado. ¿Solo eso? ¿Sola esa área? ¿Vos estás diciendo que sería esta área? Claro, y si tiene Multiplicada por n. muchas, Las claro, y si tiene espiras muchas también. espiras,
se multiplican por espiras. Bien. ¿No es el área que encierra la bobina, o sea, lo que queda adentro? Bien. Bueno. Todo, digamos, todos están cursando análisis 2, ¿no? Sí. Sí. Escuché 2 sí por ahora. Nada más. Sí, lo empezamos a ver la clase pasada, ayer. ¿Vieron flujo? Teorema de Estamos Stokes. recién empezando con el tema. Lo Van mi mencionaron en la comisión. última clase, sí. Bien, entonces, vamos a hacer otra pregunta. ¿Todos jugaron al carnaval alguna vez? ¿Qué es jugar Con al Sí. carnaval? Bueno, sí, tiene varias definiciones. Con bombuchas. Ah, Sí. tirarse como un buche, sí. Sí, vamos con la parte más fea. ¿A quién le gustaba cargar las bombuchas y después atarlas? Pues esa parte que no era. A mí, por lo menos, la parte de atar bombuchas no me gustaba mucho. De llenarlas más o menos. Me gustaba Está más muy bien. tirarlas. Bueno, la pregunta es la siguiente. Este es el agujero del cuello de la bombucha. ¿Va bien? Sí, Bien. Y esta es la bombucha antes de empezar a inflar. ¿Va bien? sí, Empieza a entrar el agua. Entra un flujo líquido en este caso. Entra un flujo. Va bien. Después de un cierto instante de tiempo, la bombucha va a empezar a tener esta forma. ¿Va bien? sí. Bien. La pregunta es, la cantidad de agua que está entrando, ¿depende de la forma que vaya tomando la superficie de la bombucha? O en realidad depende simplemente No, que pase por depende de la cantidad que por el pase. aro, digamos. Claro, depende del aro, tanto de la canilla como de la bombucha. O sea, depende del aro. Sí. Sí, Si este es sería mi aro el aro donde. ¿Va bien hasta ahí? ¿Qué? sí. ¿Eh? Bueno, Bueno, Bueno. Eh, ¿Va bien hasta acá, gente? La pregunta es entonces, yo tengo el perímetro que define la bobina. La bobina define un perímetro. ¿Está bien? Que puede ser de cualquier forma. En este caso es circular el perímetro. Independientemente de que sea de n vueltas. Está después el n, como sea usted, multiplicado por n. Pero es simplemente, imagínense que tengo un aro. ¿Va bien? sí. El flujo del campo magnético que pasa por acá. El flujo del campo magnético. ¿Importa sobre qué superficie lo estemos midiendo? Siempre y cuando esas superficies que son abiertas tengan como perímetro a la bobina. No, no ¿Se importa. entiende lo que digo? Sí, se entiende. Claro, Ahora, ¿cuál es la superficie más fácil para calcular la superficie? Círculo. Y claro, círculo pero o un ojo, rectángulo. no, en este caso es un círculo porque es forma circular la bobina, digamos, Claro, en en este este caso, caso. pero también sería Ahora, fácil. el tema es que ojo con lo que digo, porque fíjense que este producto es el producto del campo por el diferencial de superficie, pero este campo es el campo en los puntos donde está la superficie que yo elegí. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, ¿qué significa eso? Que si yo elijo esta superficie, ¿va bien? Que tenga como perímetro siempre la bobina, en cada punto de la superficie voy a tener un vector B. ¿Va bien hasta ahí? En cada punto de la superficie voy a tener un Sí. vector B. Si pudiera hacer esta cuenta, si encontrara la fórmula matemática de cómo varía B en toda esa curva media loca, y haría el producto este, me daría un flujo. Ahora, si elijo otra curva, otra superficie, por ejemplo, el círculo este, la superficie de este círculo, me tengo que fijar cuánto vale B en cada punto del círculo. Y debería volver a hacer matemáticamente este integral. ¿Y cuánto me daría? Lo mismo. No importa el problema matemático, acá si es difícil o fácil. Vamos al concepto. El flujo es lo mismo, porque el flujo está atravesando el mismo perímetro. ¿Se entiende? Sí, O sea que esta definición de flujo es correcta y va a valer para
todas las superficies que encierren el mismo perímetro. ¿Se entiende? Es un tema de análisis vectorial, digamos, una propiedad del análisis vectorial, del cálculo vectorial. ¿Se entiende? Obviamente, si cambio la forma de la bobina, cambio el perímetro de la bobina, por lo tanto va a cambiar el flujo, eso es verdad. Si la hago rectangular va a ser distinto y así con cada cosa. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Sí. Ahora, sí, decime. Y profe, y la bobina, siempre que tenga el misma área, no importa si la achatamos, si en vez de un cuadrado rectángulo, No, siempre que ahí tenga el mismo área. justamente, ahí cambia. Si, no es lo mismo, porque depende porque acordate que vos acá tenés esto. B. El tema es, si yo pudiera lograr un B constante, y hago un círculo o hago un rectángulo que tenga la misma área, pero B es constante, y ahí sí el producto me va a dar lo mismo, ¿se entiende? Y voy a tener el Claro, mismo flujo. Pero todo depende, porque si el B es una cosa así, como en este caso, B cualquier cosa, ya va a importar la forma, por más que el área total me dé eso, porque a mí no me importa el área, me importa el producto escalar entre B y el área. ¿Se entiende? Es más sí, complejo. Las cosas valen, lo que vos decías valen, pero para cuando tengo B constante. Cuando tengo B constante, sí, si tengo la misma área, pues el B lo saco afuera del integral, integro el diferencial de superficie, me termina dando siempre 8 metros cuadrados, qué sé yo. Sea un círculo, digamos, un hexágono, lo que fuera, digamos. El tema es qué pasa con B, porque el problema es el producto vectorial entre ambos. ¿Se entiende? Perdón, el producto escalar. ¿Va bien? sí. Bien. Y lo que habíamos visto la semana pasada era que sí, yo hacía variar el campo magnético, o sea, hacía variar el flujo que atravesaba el perímetro de la bobina, o sea, pasando el imán o no pasándolo, bueno, depende si lo hago ven que si lo hago lento, o si lo hago rápido, ¿ves que no es lo mismo que lo haga rápido que lo haga lento? Y si lo hago lejos o si lo hago muy cerca, ¿ves que depende cómo mueva la mano, se prende más o menos la lamparita? Sí, Bueno, cuando estamos hablando de velocidad, estamos hablando de derivada. Y para que se prenda la lamparita tiene que circular corriente. Pero nosotros vimos que para que haya corriente eléctrica tiene que haber fuerza electromotriz. ¿Se acuerdan que si no poníamos una batería en los circuitos no andaban los circuitos? claro. No, pero acá Pues no hay esa Entonces, batería. fuerza la ¿cómo? genera el imán. Que sí, que esa fuerza la genera el imán con la bobina. La fuerza electromotriz, o sea, los volts, Exactamente. el trabajo necesario para que yo mueva electrones, que se llama corriente eléctrica, está viniendo. ¿Se acuerdan que cuando compramos una pila decíamos que la fuerza electromotriz de la pila provenía de una energía química? Se producía por una reacción química. ¿Se acuerdan cuando vimos batería? Sí. Sí, Bueno, acá la pregunta es, ¿de dónde aparece la fuerza electromotriz que va a estar en el cable? por una Proviene de un inducción. tema electromagnético, que es la fuerza electromotriz inducida, es debido a la variación del flujo. A la variación. Por eso si dejo el imán quieto y no varía el flujo a través del circuito, no hay fuerza electromotriz inducida. Ahora, si en lugar de mover el imán, muevo la bobina, ¿es lo mismo? Sí, ¿Por qué? Sí. ¿Por porque, qué? ¿Por qué? porque para la bobina el campo sigue variando. ¿Se acuerdan cuando Así, hablamos de los Lo que sistemas de importa es el referencia, movimiento gente? relativo entre ellos, ¿no? Hermoso. ¿Se acuerdan que hablamos de los sistemas de referencia? Fíjense, en cada punto del espacio, en este momento, hay un valor de campo magnético. ¿Ven? En cada punto del espacio, si yo marco líneas de campo magnético, por ejemplo, esta es una línea, esta es otra línea de campo magnético, esta es otra línea de campo magnético, ¿ven? Voy siguiendo las brujulitas. Ese campo magnético, para nosotros que estamos acá mirando la pantalla, está estático. Ahora, para la bobina,
agarren cualquier punto de la bobina y fíjense, cuando yo muevo la bobina, está en lugares donde hay diferente valor de campo magnético en todo el tiempo, va cambiando los valores en donde va pasando por valores diferentes de campo magnético, ¿se entiende? Sí, Por lo tanto, para la bobina, si yo soy la bobina ahora, lo que veo es que está variando el campo magnético. ¿Se entiende? Ahora, yo dejo la bobina quieta y muevo el imán, y a lo que estoy haciendo ahora, para nosotros que estamos viendo la pantalla, estamos haciendo que en cada punto del espacio, a través del tiempo, varíe el campo magnético. ¿Se entiende lo que digo? A través sí, del tiempo estoy haciendo variar el campo magnético en cada punto del espacio. Acuérdense que el campo magnético es una función puntual, local, le asigno a un punto del espacio un valor de campo magnético, como hacemos con el campo eléctrico. Entonces yo tengo tantos Tesla en el punto X, Y, Z, pero encima ahora que depende de T, porque para distintos valores de tiempo tengo valores distintos de campo. ¿Se entiende? sí. Bien. Bueno, con este repaso vamos a arrancar, todavía no arrancamos la clase de hoy. Vamos, ya llegamos, ya llegamos. Vamos a correr esto. Entonces, todos se acuerdan de Biot-Savart, ¿no? No. ¿Qué decían yo y Sabar? Que agarre los libros y que repase para venir a las clases. Muy bien. Además de eso, decía que yo con una corriente eléctrica alrededor se generaba un campo magnético. Ah, sí. Bueno, era más fácil la respuesta. Bien, ahora, ¿se acuerdan que por ahí ustedes dijeron varias cuestiones interesantes? Que cuando yo cerraba el circuito de la resistencia, en definitiva estaba cerrando una espira. Y si estaba cerrando una espira, ¿qué pasaba? Vimos recién que si yo movía un imán, en la bobina se generaba una fuerza electromotriz inducida, ¿va bien? El problema es que acá tengo ahora solo la bobina, o sea, tengo una espira sola. Entonces tenemos que ver qué hace el circuito consigo mismo. ¿Se entiende? La pregunta es, ¿el circuito se autoinduce algo sobre sí mismo? Esa es la pregunta. Entonces, yo lo que tenía hasta ahora decía, bueno, si yo tengo una espira y después tenía por acá otra espira, que lo cerraba con un amperímetro, habíamos dicho la ley de Faraday, que si yo generaba una circulación de corriente por esta espira, alrededor se iba a generar un campo magnético, ¿no? Por ley de Boltzmann, por ley de Ampère, por lo que ustedes quieran. Ese campo magnético iba a atravesar una segunda espira. Si yo movía las espiras una con respecto a la otra, iba a aparecer corriente eléctrica acá porque iba a haber una fe inducida en esta segunda. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno. El problema es qué pasa consigo mismo. ¿Qué pasa con la espira propia? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, sigamos el razonamiento. Cuando cierro la llavecita, aparece una circulación de corriente que no me importa la forma todavía. ¿Va bien hasta acá? Sí. Bien. Ahí está apareciendo el ale. Aguarden que lo pongo como coanfitrión también por las dudas. ¿Dónde anda? ¿Está o todavía no entró? ¿Lo ven por ahí al ale? Sí, ahí anda. Sí, Está conectando el audio. Bien. A ver si lo encuentro. Está con Ahí se conecta. mayúscula, ¿no? La letra.
Ahí está. Buen día, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen Bien, día. te estaba buscando para hacerte coanfitrión, por si hago lío. Bien, ya estás. Bárbaro. Bien, ¿continuamos, gente? ¿Cómo no? Bien. Bien, entonces seguimos con el gran razonamiento. Decimos, si cerramos el circuito, aparece una corriente eléctrica. ¿Va bien? Sí, Listo, aparece una corriente. Ahora, si yo tengo una corriente circulando por un conductor, ¿qué se genera alrededor del conductor? un campo. ¿Un campo magnético? ¿Todos de acuerdo con eso, gente? Con la regla de la mano derecha, podemos Sí, ver que si circula la corriente, aparece un campo magnético. ¿Va bien? Ahora, la pregunta es, ese campo magnético, dentro de la espira, yo tengo un área, lo que vimos recién, podemos calcular cuál es el flujo que queda dentro de esa espira, ¿no es cierto? Voy a tener una cierta cantidad de flujo magnético que está dentro de la espira. ¿Va bien? O sea que según el circuito nuestro, por la regla de la mano derecha y todo, tendríamos un flujo que está entrando dentro de la espira. ¿Va bien? Sí, Ahora, ese flujo magnético, antes de cerrar la llave, valía 0 porque la corriente vale a 0. O sea, cuando cierro la llave, aparece corriente, aparece campo, tengo flujo. ¿Va bien hasta ahí? sí, O sea, antes no tenía y ahora tengo. No sé todavía cómo varía, no sé cuánto es, pero evidentemente el flujo varió. ¿Se entiende eso? De sí, 0 a algún valor. El cómo varió de 0 a un valor, no sé, pero varió. Si varió, es que derivé. ¿Se entiende? Hubo una derivada del flujo con respecto al tiempo en ese circuito. O sea, en esa área definida por ese perímetro. ¿Va bien hasta acá? sí. Y si en un circuito tengo una variación de flujo con respecto al tiempo que lo atraviesa, ¿qué aparece en el circuito? Según Faraday, Un flujo magnético. una fuerza electromotriz inducida. El flujo ya estaba. Acá. ¿Se entiende, gente? ¿Puede repetirlo? Si tenemos Sí. flujo y campo, el campo Si como hay, era se genera una corriente. a ver, escúchame, pues no dijimos eso. Si yo tengo un flujo variable en el tiempo y tengo un circuito delimitado por un alambre, como en este caso, tengo la fuente, tengo la resistencia, y a través de esa área definida por ese perímetro, por ese circuito, varía el flujo. ¿Qué se genera en el circuito? Según la ley de Faraday. Una corriente. Una fuerza electromotriz inducida, Ah, ok. porque no necesariamente tendría que tener el circuito cerrado para que hubiese fuerza electromotriz. En este caso sí, porque en realidad es el propio circuito que está generando esa fuerza electromotriz inducida. Una nueva está generando. La E que tenemos en el circuito es una pila que compré, esa E mayúscula. Ahora, cerré el circuito, varió la corriente, varió el campo, varió el flujo, y en el propio circuito, en el propio alambre, va a aparecer una fuerza electromotriz inducida. ¿Se entendió ese razonamiento? Todavía no sabemos para qué lado, todavía no sabemos de qué valor, no importa. ¿Se entiende? Sí, Como el circuito está cerrado, si yo tengo una fuerza electromotriz, que es como si agregara una pila, ¿qué va a aparecer en el circuito? ¿Una nueva qué? una nueva Ahora sí, corriente. correcto. Ahora sí aparece esa famosa corriente. Esa corriente inducida, que es la corriente que vieron la semana pasada, ¿qué va a generar si circula una corriente por un alambre? Parece que estuviéramos de vuelta como en el principio. ¿Va a generar qué cosa? un campo magnético. Claro, un campo magnético inducido, que obviamente, si yo me fijo por la forma del circuito, va a generar, puedo calcular cuál es el flujo inducido, el flujo magnético inducido.
¿Se entiende? Sí. ¿Esa es la Sí. autoinducción? Claro, es que estamos viendo eso, chicos. Ah, bueno. Ahora vamos a, o sea, los próximos 15 minutos vamos a explicar eso nada más. Pues vamos a llevar el concepto de inducción o inductancia. Bueno, arrancamos de vuelta con la cadena de razonamiento. Dale. Tengo una batería externa. Tengo una batería. El circuito tiene una resistencia. Cierro la llave. Y obviamente ya vimos que si el circuito está cerrado y tengo una pila, hay corriente. ¿Va bien? Sí. Bien. Dijimos que toda corriente eléctrica genera a su alrededor un campo magnético. ¿Hasta acá sí? Sí. Ahora, el campo magnético está atravesando a la espira, que queda encerrado dentro de la espira, le puedo determinar cuánto es ese flujo, que está determinado dentro de la espira. El de afuera de la espira no me importa. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Habíamos dicho que como antes no había corriente y ahora hay corriente, obviamente varió la corriente, varió el campo, varió la cantidad de flujo. Eso significa que hubo una derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Si le chanto un signo menos a esto, tengo automáticamente la definición de Faraday, que es la fuerza Faraday-Lenz, digamos, ¿no? Que la fuerza electromotriz inducida que se genera en una espira es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Va bien? Sí. Ahora, todavía no definimos para qué lado va la fe inducida. Y ahora después lo vamos a discutir. A propósito, no la definimos todavía, porque quiero que lo razonemos entre todos. Esta fuerza electromotriz inducida, como obviamente aparece en un circuito cerrado, ¿qué genera? Una nueva corriente. Una corriente inducida. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Sí. Esa corriente inducida, obviamente, si está circulando una corriente, ¿qué genera a su alrededor? Un campo. Y otro Y ese campo. campo, Magnético. delimitando un circuito cerrado, le puedo calcular cuánto es el flujo que atraviesa la superficie de la espira. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bueno, hasta ahí nos frenamos y vamos a ver qué dice Lenz. Porque yo quiero que me digan ustedes para dónde va la corriente inducida. Y acá arrancamos la carrera hacia el entender Faraday. Al revés de Nosotros, donde estaba. nosotros Tiene que tenemos generar un campo al revés, al revés de qué. Eso. del Esta es la corriente. De la corriente inicial. Claro. del A ver, campo inicial, porque está aumentando. disculpe. Yo acá tengo la corriente inicial, la corriente que me generaba esta FEM, ¿no? Esa corriente me generó primero un flujo que está entrando en el pizarrón dentro de la espira, ¿va bien? Sí. Y si yo pasé de tener 0 de corriente a un valor de corriente, todavía no importa cómo, ¿el flujo adentro de la espira disminuyó o aumentó? Eh, Aumentó. aumentó. Bien. ¿Quedó claro eso para todo el mundo? ¿Que el flujo dentro de la que Profe, atravesaba la espira aumentó? Sí, ¿lo podría repetir, por favor? correcto. El tema es así. Todos tenemos claro para dónde circula la corriente que fuerza la batería, ¿no es cierto? Cuando cierro el circuito, la ideón, fuerza electromotriz o de resistencia, y tengo la corriente circulando acá. ¿Va bien hasta ahí? ¿Qué es esta corriente? Esa corriente genera por la regla de mano derecha un campo, que es así. ¿Va bien hasta ahí, Candela? Sí, 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 hasta ahí bien. Bien, obviamente acá tengo un montón de crucecitas porque todos los campitos que generan, los pedazos de circuito me van a generar, ¿se entiende? Cada cable va a generar campo magnético que entra dentro de la espira y que sale fuera de la espira. Pero no me importa que salga de fuera de la espira. Total, no estoy encerrado por ninguna curva. Listo. Ahora, ese flujo magnético que yo calculo varía a través del tiempo, porque al principio no existía y después existe.
No sé cómo varió desde que no existía hasta que existe, pero por lo menos sé que aumentó. Si ahora está en un Weber y ya estaba en 0, de 0 a 1 aumentó. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, bien. Ahora, ¿qué me dice la ley de Faraday? Vamos a empezar a limpiar esto porque es un asco. ¿Qué me dice la ley de Faraday? La ley de Faraday es esta. Pensemos un poco. Y ahí empezamos a hablar de los signos, menos, quién se opone y la mar en coche. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Esta es la ley de Faraday. ¿Todos de acuerdo? Eso es un signo menos, no se nota bien. Ahí está. ¿Qué me decía la ley de Faraday? Profe, ¿Alguien me perdón, dice? perdón, profe, la E esa chiquita es la FEM, ¿no? La fuerza electromotriz inducida, correcto. Que no tiene nada que ver con la E grande de arriba, ¿eh? Por eso le pusimos otras letras. ¿Qué me decía la ley de Faraday? O la ley de Faraday-Lenz, como quieran ustedes definirla. La ley de Lenz Que al no me variar el decía que el flujo, flujo depende del campo magnético por la variación de área. Eso es Gauss. que al variar el flujo respecto del tiempo se genera la FEM. Mm, Vamos a avanzar un poquito más sobre eso. Por ahí arrancamos. ¿Quién era? ¿Fede era? No. Ojo, el último que Sí, habló. Bien. Vamos a. Esa es la que podemos decir. Che, ¿cómo era la ley de Faraday? Ah, esa es la que variaba el flujo y generaba una FEM. Listo. Ya me acordé que era esa la ley. Ahora, conceptualmente, vamos a avanzar un poco más sobre esa definición. Está, si sobre un circuito, bien. tengo un circuito y varía el flujo que atraviesa el área definida por el circuito, en ese circuito se va a generar una fuerza electromotriz inducida. Ahí lo podemos reacomodar un poquito más. ¿El tema está bien hasta ahí? ¿Me siguen, Fede? Sí, Sí. sí, Bien. sí. Y ahí viene el paisano Lenz, cuya dirección, y ahí viene Lenz, cuya dirección, ¿se entiende lo que digo? Cuyo Sí. sentido, y ahí aparece el famoso Lenz y vamos a estudiar el signo menos y toda esa cuestión. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Cuya dirección es tal, o cuyo sentido es tal, que el efecto de esa fuerza electromotriz, cuando lo pueda hacer, que es cuando el circuito esté cerrado, genere un efecto, la corriente eléctrica inducida, que trate de generar una reacción a lo que generó la fuerza electromotriz inducida. ¿Qué generó la fuerza electromotriz inducida? Un aumento en el campo. La Un aumento variación. del flujo. Eso es, un aumento del flujo. Profe, ¿un aumento o la variación? Y variación es aumento. Yo digo, en nuestro problema acá, perdón. En general es una variación, en nuestro caso es un aumento. Ok. ¿Se entiende eso? Sí. Porque a nosotros en este caso, justamente como vamos a definir el sentido, tengo que saber si aumenta o baja. Y en nuestro problema aumentó. Acuérdense que esa fuerza electromotriz inducida apareció porque aumentó el flujo. ¿Va bien hasta acá? Profe, ahí es donde tengo la duda. Eso de aumentar el flujo, lo definimos nosotros en el ejemplo. No es Eh, que. Este problema está aumentando. Ok, perfecto. Correcto, correcto. En Debido este a la problema aparición está de la fuerza aumentando, Candela. electromotriz, profe, ¿no? ¿Cómo? Debido a la aparición de la fuerza electromotriz. No, no Por te eso. entiendo bien. O sea, la fuerza electromotriz aparece porque hay una variación del flujo. Diego. Sí, por eso, pero ¿no había dicho que aumenta el flujo debido a eso? No dije eso. Ah, entonces lo entendí mal. Disculpe. Yo lo que dije es que en nuestro problema esa fuerza electromotriz aparece porque aumenta el flujo. A ver, disculpen. Bien, sí, perfecto. ¿Se entiende lo que digo? En este caso, esa fuerza electromotriz inducida aparece porque varió el flujo de una manera positiva, o sea, aumentando. ¿Va bien? Independientemente después del signo menos en la ecuación. Yo sé que tita
el phi final menos inicial me da positivo, porque aumentó, ¿se entiende? Sí. Bueno, la pregunta es, cuando yo en el circuito quiera simbolizar mi FEN inducida, que en definitiva va a ser o una fuerza o una pilita puesta así, o una pilita puesta al revés, ¿se entiende? O la dibujo así, o la dibujo así, porque son los dos sentidos que va a tener mi fuerza electromotriz. Esta va a ser o E inducida, o E inducida. ¿Se entiende? ¿Qué sentido va a tener mi Profe, FEN inducida? Esta. repite Sí, qué son lo que dicen verde. FEN inducida. Este dibujo, pero me sale feo. FEN inducida. O una o la otra, digamos. Estoy dibujando para un lado o para el otro. Ah, está bien, está bien. A ver, o es así, o es así. ¿Se entiende? Y va a ser La fuerza, opuesta a la batería. perdón, la fuerza electromotriz inducida ocurre en cada milímetro, centímetro, pedacito de conductor. Yo la simbolizo como una batería y la concentro en un punto del circuito, pues acuérdense que los circuitos eléctricos es una modelización de algo que es físico, pero el circuito eléctrico no necesariamente es algo físico. Físico en el sentido que geométricamente está la cosa ubicada o físicamente en ese lugar. Yo simplemente simbolizo cuestiones en un circuito eléctrico, son esquemas. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí, entonces la FEM generada se va a oponer a la tensión de la batería, ¿Por qué? porque hay un signo menos. Y ese signo menos, ¿sabés qué implica ese signo menos en la matemática? Estás molejísimo con ese razonamiento llegar a eso. No, o sea, se tiene que oponer al aumento. Entonces, para mí tiene que generar una corriente contraria a la anterior para que genere un campo para el otro lado. Ahí la cosa va tomando color. Ahí la cosa va tomando color. Ojo con el famoso signo menos eso y pensar que la cosa va para el otro lado por el solo hecho de un signo menos. ¿Está? Ojo con eso. Lo voy a decir simplemente para que, independientemente de lo que pase en análisis 2, las próximas clases, el tema es así. La ley de Faraday, una de las formas de ver la ley de Faraday, es la siguiente. ¿Se acuerdan que la fuerza electromotriz era la circulación de un campo eléctrico, que era el campo electromotor? Yo la ley de Faraday la puedo escribir de esta manera. El flujo variaba, ¿no? ¿Y qué era el flujo? Esta es la ley de Faraday. Esta es una curva C o una curva gamma. Y esta es la superficie que está delimitada por la curva gamma. ¿Qué significa eso? Esto que está acá, podría decir que directamente es la circulación sobre esta curva, que sería el circuito eléctrico. Eso me daría la fuerza electromotriz inducida. Este famoso E sub I. Eso es esto. Eso cuando vimos la definición de fuerza electromotriz, acuérdense que lo vimos con la integral cerrada de un campo, que si no era electrostático, si era electrostático me tenía que dar cero. Acuérdense que en campo conservativo la circulación cerrada va a cero. En este caso, la circulación de un campo electromotor me daba una fuerza electromotriz. Ahora, por eso de este lado de la ley, cuando yo tengo la definición de flujo, fíjense que toda curva que esté encerrada, o sea, que tenga como perímetro, perdón, toda superficie que tenga como perímetro esta curva. ¿Se acuerdan lo del globo, la bombucha? ¿Por qué tenía que ser así? Más allá que lo vimos cualitativamente o intuitivamente. Matemáticamente se define de esta manera el por qué.
Si yo hago una circulación de toda, calculo la fe en esta curva, cualquier flujo que atraviese esa curva, independientemente de cómo sea esta superficie, me va a dar esto como resultado. Ahora, acá tengo el signo menos. Ahora, para yo hacer esta circulación, es la circulación de un campo alrededor de un diferencial de longitud, tengo que empezar a definir sentidos, tengo que empezar a definir direcciones, tengo que empezar a definir un montón de cosas. Y ahí es donde termina apareciendo, donde termina de cerrar, donde está este signo menos. Pero conceptualmente, ese signo menos, si bien dice que bueno, ese signo menos aparece necesariamente para que se oponga a la causa que lo genera, porque si no, por el solo derecho no es que si yo tengo algo le pongo el signo menos, lo giro y listo. Porque vamos a ver ahora qué va a pasar cuando en lugar de estar creciendo el flujo, esté bajando el flujo, y podría ser que la fuerza electromotriz inducida esté en el sentido de la batería y no en contra. ¿Se entiende lo que digo? Claro, para oponerse a que decrezca, digamos. Ahora vamos a ver, claro, ahora vamos a ver esa partecita que vos dijiste, que es a la que tenemos que llegar. Entonces, la pregunta era, ¿qué generó la FEM? El aumento del flujo. ¿Va bien hasta ahí? Sí, Y yo tengo un flujo que estaba entrando a la hoja y aumentando. Quiere decir que yo voy a tener que generar un flujo. La FEM lo que va a hacer es reaccionar contra su causa. Su causa fue un aumento del flujo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Hago que aparezca un flujo que trate de compensar el aumento este. ¿Se entiende? sí, Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener, si yo tenía la corriente original que era esta, mi corriente inducida tendrá, en este caso en particular, este sentido contrario, que generará un campo magnético saliente a la hoja, que obviamente a través de esta superficie generará un flujo magnético que tratará de hacer disminuir al flujo magnético original. ¿Por qué? Porque el flujo magnético original estaba creciendo. Y yo lo que quiero hacer es que no crezca. Y eso es lo que termina definiéndome el sentido de la corriente. ¿Se entiende? sí, Así es como hay que analizarlo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando el circuito, si yo abro la llave, independientemente de que quemo todo, pero no importa, esa parte vamos a obviarla por ahora. Si yo abro la llave y la corriente se quiere ir, ¿qué va a pasar? El flujo va a tenderse a ir a cero, ¿sí o no? sí, Por lo tanto, esta corriente inducida o la FEN inducida se tiene que invertir para tratar de mantener el flujo. Porque no quiero que se vaya el flujo. ¿Se entiende? Porque ahora la causa de la fuerza electromotriz inducida fue la disminución del flujo, no el aumento. ¿Se entiende, Candela, en este caso ahora? Sí, profe. Con lo cual, ojo con esto, porque abrir un circuito inductivo de corriente continua es muy peligroso, porque para poder mantener el flujo, la fuerza electromotriz que se genera en la bobina hace que se quiera mantener la corriente. Porque obviamente la corriente es la que genera el flujo. Quiere decir que cuando yo abro esto, la corriente quiere seguir circulando y genera acá un chisporroteo, un arco eléctrico que lo puede llegar a uno a quemar, o a romper equipamiento, o a uno lastimar. ¿Se entiende lo que digo? Ojo con abrir circuitos de corriente continua donde tengan bobinas. Depende, si la bobina es más grande o más chica, depende de los Henry, puede ser más peligroso o menos peligroso. ¿Se entiende lo que digo? sí, Ah, por eso le Después le ponemos voy a... el digo. Los electrónicos sí, pero los eléctricos le ponemos otra cosa, siempre resistencia. Digo Después le más grande. explicamos, claro, un diodote. No, ahora después vemos un circuito de descarga, pero tenemos que terminar de ver el concepto de inductancia. Lo vemos dentro de un ratito, así eso no nos quedamos con la duda. Bueno, entonces, habíamos dicho que esa fuerza electromotriz inducida
se opone a lo que le pase a la derivada, perdón, ese flujo magnético inducido se opone a lo que le pasaba al otro flujo, ¿no? ¿Eso había quedado claro? Sí, Bueno, esto es Faraday nada más. Vamos a avanzar un cachito más. ¿Qué dibujé acá en el circuito? Dibujé matemáticamente 3 cosas. Primero, la corriente que hemos calculado antes. ¿Se acuerdan la corriente que era 0,9 amperes? sí, Esa es la que yo Sí. llamo corriente final. La corriente que después de un tiempo voy a estar midiendo en el circuito. ¿Se acuerdan que la corriente era un escalón? Para nosotros era un escalón. Cuando tenía una resistencia sola y después dijimos, no, che, Sí, ¿para qué está pasando algo acá en el circuito? Está pasando esto. Y se está retrasando el crecimiento de la corriente. Se está retrasando el crecimiento de la corriente. ¿Va bien? sí, Bien. Pero final, por más que se retrase, en algún momento va a llegar el valor. Ven que vamos a ver que la curva azul es la curva real, la curva roja es lo que yo quería cuando pensaba que no existían estos efectos magnéticos, y ahora vamos a ver también lo que es la curva verde. ¿Alguna duda hasta acá? no, Bien. ¿Qué es la curva verde? La corriente inducida. ¿Se acuerdan que que dijimos que la corriente inducida, cuando yo conectaba, como quería oponerse al aumento del flujo, tenía que tener el sentido contrario a la corriente original? claro, Bueno, fíjense que si a uno la tomo como positiva, ¿cómo es la corriente verde? negativa, Bien. Y la corriente real, la azul, la corriente real, es la suma matemática de la corriente que va a existir después en el circuito, la final, la que se llama forzada, más una componente libre u homogénea, que es la respuesta del circuito frente a ese transitorio o esa variación de corriente, que es la que se llama corriente inducida. La suma matemática de esas dos corrientes me da la corriente física, que es la azul. No sé si se entendió hasta acá. Estamos en un Sí, concepto que hay que mancharlo, digamos. La corriente inducida y la corriente final, en este momento, son dos cosas que no existen. Están desglosadas la curva azul en algo que ocurre todo junto a la vez. ¿Se entiende, gente? Yo no puedo poner un amperímetro y ver, uy, esas dos corrientes en el circuito. Yo lo que veo siempre en el amperímetro es la curva azul. Ahora, matemáticamente puedo decir, hay un fenómeno físico de reacción, de inducción, entonces se genera una fuerza electromotriz que hace que una corriente se oponga a... Pero en definitiva, el efecto es único y es la curva azul. Yo matemáticamente puedo abrirlo en un concepto de la corriente forzada o final que voy a tener y la corriente con la cual reacciona el circuito. La suma de la roja más la verde, fíjense que me da la azul, que es la que realmente físicamente está existiendo. O sea que fíjense que la curva verde es la culpable de retrasar el crecimiento de la corriente. ¿Se entiende eso? la que se oponen. sí, En Al principio, lo principio. último que yo digo es de retrasar el crecimiento. Pues acuérdense que el crecimiento era instantáneo, si no teníamos en cuenta el efecto magnético. Era curva roja. En T0 cerraba la llave, automáticamente tenía 0,9 amperes. ¿Va bien? y profe, la corriente de una bobina crece de forma así como lo hacía el capacitor cuando este decrecía. Tipo Es la misma fórmula matemática, lo vamos a ver dentro de 3 minutos. Vamos a ver que ok. son las mismas ecuaciones. Es todo lo mismo. Profe, este retraso que hace la corriente inducida hace que sea así curva la azul. Correcto. En lugar de ser algo de un escalón, retrasa. ¿Por qué? Porque un circuito magnético o el efecto inductivo de esto, de la bobina, lo que fuera, lo que quiere hacer siempre la bobina es oponerse a la causa que generó todo. Y básicamente, ¿cuál fue la causa que generó todo este problema? Que la corriente varió.
Si la corriente varió, varió el campo. Si el campo varió, varió el flujo. Pero se entiende que en definitiva la culpable de todo fue que la corriente varió. Porque tenía 0, cerré el circuito y se quiso ir a 0,9 amperes. ¿Se entiende? Sí, Ahora, vos querés variar, bueno, pagá el precio. ¿Cómo? Y variás lento. No variás como vos quisieras, pasar de 0 a 0,9 instantáneamente. Vas a pagar un precio. ¿Cuál es el precio? El crecimiento lento. ¿Por qué? Porque no se está oponiendo a la corriente, se está oponiendo al crecimiento de la corriente. Por lo tanto, lo que va a hacer que esa derivada sea más lenta, pero no es que deje de existir. ¿Se entiende? sí, ¿Va bien hasta acá? sí, sí. Sí, profe. Bien. Quedémonos con esto último entonces, que en realidad a dónde yo quería ir, que es con esa variación famosa de la corriente. Quiere decir que la culpable de que aparezca una fuerza electromotriz inducida es la variación de la corriente, o sea, la derivada de la corriente con respecto al tiempo fue el problema acá en todo. Si yo puedo cerrar los ojos y puedo pasar automáticamente de la corriente a la FEM. La pregunta es, ¿habrá una relación? ¿Habrá algo que me relacione directamente la corriente eléctrica en un circuito con la fuerza electromotriz que se genera, sin tener que pasar por el campo, por Gauss-Savart, por Ampère, por flujo, por Gauss? ¿Se entiende lo que digo? Circuitalmente, ¿habrá algo que me relacione corriente con tensión, o sea, corriente con fuerza electromotriz en una bobina o en un circuito? Y Y corriente eso con es tensión, la La resistencia. inductancia. la inductancia, correcto. Porque no es corriente con tensión. Ya ahí yo, acuérdense que me lo corregí con FEM, porque me estaba mandando una macana. Lo de la resistencia también es correcto, pero es a través de digamos, del efecto de disipación de calor resistivo. Yo lo que voy a tener es que voy a definir, si yo digo que quiero relacionar la variación de la corriente con la fuerza electromotriz inducida, y la voy a multiplicar por una constante, para que me den las unidades. ¿Va bien? Esta Sí, constante, que yo ya le puse el nombre que va a llevar al final, tendría que haber hecho un poco más de misterio, se denomina coeficiente de autoinducción. Coeficiente de autoinducción. Y es lo que me va a definir qué tan fuerte va a ser la fuerza electromotriz inducida que se va a generar por la variación de corriente. En el caso de tener un circuito resistivo puro, esa L debería de valer en teoría 0 o ser prácticamente despreciable, como lo sería en ese circuito que tenemos realmente en la pantalla nosotros. Con lo tanto, esa derivada con respecto al tiempo es prácticamente nula. Si es nula, o prácticamente nula, va a ser prácticamente nula la fuerza electromotriz. Si la fuerza electromotriz va a ser prácticamente nula va a ser la corriente inducida, por lo tanto, poco se va a ralentizar el crecimiento de esa curva y va a ser bastante empinado. Entonces eso va a terminar siendo una cosa así. A medida que la inductancia va bajando, esto crece más rápido. A medida que la inductancia va bajando, crece más rápido hasta que en teoría se anula y crece en un instante. ¿Se entiende? sí. Ahora bien, la pregunta es, ¿de qué depende este coeficiente? El material, Depende del material, pero básicamente ahora depende pura y exclusivamente de la geometría de la espira. Número de espira. De la geometría también. Va a estar metido, obviamente va a estar metido en una espira. Ahora vamos a ver, no sé quién dijo eso. Yo, Julián. Juli. ¿Verdad? No tengo los nombres, los saco para que no me molesten cuando doy clase. Correcto. Ahora, fíjense, avancemos un cachito más para que... Yo digo que entonces, quiero encontrar, decir, bueno, si esto se comporta linealmente, no estoy en un material ferromagnético, no estoy en nada raro como vimos en la clase pasada, yo encuentro una relación directa en un circuito entre la variación de la corriente y la fuerza electromotriz inducida.
Ahora, ¿pero cuánto valía la fuerza electromotriz inducida? ¿No era la variación del flujo con respecto al tiempo? ¿No era la ley de Faraday? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí o no? era así con la ley de Faraday. Sí. Bien. Bueno, o sea que podemos jugar un poquitito acá y llegar a definir o a llegar a la definición de lo que es una inductancia. La inductancia es un coeficiente que me define la relación que existe entre el flujo magnético generado por una bobina y lo que me cuesta generar ese flujo, básicamente la corriente eléctrica. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo, profe? ¿Lo puedes decir de vuelta? Sí. Acá siempre lo digo, lo dejé para una sola vuelta, pero esto, para n vueltas, me falta el n acá, ¿no? Lo dejo afuera. Fíjense, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Me está diciendo, yo tengo una bobina o un conductor, una espira nada más. En esa espira se genera una cierta cantidad de flujo. ¿Quién lo está generando? La corriente eléctrica. Bueno, si con poquita corriente genero mucho flujo, el coeficiente de inducción, ¿cómo es? De autoinducción, ¿cómo es? Alto. Ahora, si con poquita corriente genero poco flujo, o necesito mucha corriente para generar, ¿cómo es el coeficiente de autoinducción? Bajo. Bajo. En el caso de Profe, que, disculpe, ¿puede repetir eso, lo último? sí, yo tengo una bobina o una espira, una sola vuelta, y hago circular corriente eléctrica, ¿va bien? ¿Hasta ahí? Sí, profe. O sea, por la regla de la mano derecha se genera un cierto campo que tiene este sentido. Porque puse este sentido de corriente, aunque no se vea. ¿Va bien? Sí. Este es el campo. Bueno, acá hay un área. O sea que en definitiva lo que estoy diciendo acá, tengo un flujo magnético atravesando la espira. ¿Va bien? Sí. ¿Hasta ahí? ¿Diego? Sí, sí, profe. Bueno, este es este. ¿Quién generó ese flujo magnético? ¿Va bien? Sí. Bueno, la relación que existe entre esos dos magnitudes se llama autoinductancia de la bobina o del circuito. Fíjate vos, si vos variabas, por ejemplo, la espira, ¿se acuerdan cuando hablábamos, le hacíamos cuadrado, ¿no? O un montón de cosas. Suponete que vos variabas la espira y en lugar de hacerla así, le ponías en lugar de una vuelta, dos vueltas. ¿Se entiende? La espira era una vuelta, dos vueltas y sale por acá. Vos fíjate que con la misma corriente estás teniendo el doble de flujo concatenado, porque es n por el flujo esto. N por el flujo te va a dar dos veces el flujo magnético que tenías inicialmente. Con lo cual ese coeficiente de autoinducción subió o bajó cuando le puse una vuelta más a la bobina. ¿Cómo? Subió. ¿Y por ¿Subió? qué? Porque con la misma corriente tengo el doble de efecto. Con la forma hubiese pasado lo mismo, si variaba la forma de la bobina, dependiendo el área que atravesaba. Y así, por eso es geométrico el tema. L, por más que lo definimos flujo sobre corriente, cuando ustedes lean en el libro, pueden ver que, igual que un capacitor, puedo encontrar una forma geométrica de definir una bobina. Yo el L lo construyo una bobina de tanto de diámetro, de tanta altura, con tantas vueltas. Y una vez que hice eso, ya le dije cuántos henrys, unidad de inductancia, cuántos henrys tiene esa bobina. Igual que un capacitor, cuando yo construyo un capacitor, ya estoy diciendo qué valor tiene de faradios. ¿Se acuerdan de eso? Sí, y profe, y acá Sí. no estoy entendiendo en qué me afecta, o sea, sí, las vueltas me afectan y está la N, pero ¿qué diferencia hay entre que yo la bobina la haga cuadrada o circular? Acá, ¿qué me afectaría? Ah, Acordate cómo se calcula el flujo. Flujo es la integral de B por S. claro, Si entonces, cambio la estructura de cómo el flujo atraviesa, digamos, por más que si le cambio, a ver, si le cambio la forma, pero el flujo magnético sigue siendo el mismo, no hay problema. claro, sí, El ahí tema es está, que digo que eso depende está de la dentro geometría del porque, flujo. claro, correcto, correcto. ¿Va bien, gente, hasta acá?
Sí, ahora sí. Bueno, Profe, entonces, sí, perdón, una consulta que había dicho antes, que si bajaba la inductancia era que crecía más rápida la corriente. claro. Ok, Imagínate que la inductancia valga 0. Si la inductancia vale 0, no tengo fuerza electromotriz inducida, ¿no es cierto? sí, claro. Por lo Bien, perfecto. tanto, el circuito ni se da cuenta que tiene que reaccionar oponiéndose al crecimiento. Entonces termina siendo un escalón hermoso, que era lo que veíamos cuando simulábamos tener una resistencia sola en el circuito. Simulábamos, porque el simulador me lo permite, evitar el efecto inductivo. En la realidad es imposible. Por más que tenga que hacer demasiado zoom en el osciloscopio, ese efecto no lo voy a poder anular nunca. Para los efectos ingenieriles, lo puedo evitar diciendo, bueno, la pendiente de crecimiento es 89,9 grados. Entonces, nada, es puro esto. Pero viene lo físico y Perfecto. viene Darío Feo y me dice, sí, Leo, pero hacele zoom y vas a ver que está, ¿eh? Está perfecto, tiene razón Darío. ¿Va bien hasta acá? Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, definimos a la inductancia o el coeficiente de inducción como N por el flujo magnético dividido la corriente. Ese es el coeficiente de autoinducción. ¿Por qué se llama autoinducción? Porque es el efecto que genera la corriente sobre el mismo circuito en el que está circulando. ¿Se entiende? Sí. Que lo vamos a diferenciar dentro de 15 minutos del efecto que produce la corriente sobre un segundo circuito. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué pasa con las cosas que están por los costados? Ah, ahí va a aparecer otra cosa que se va a llamar mutua en lugar de llamar auto. ¿Va bien? Ahora vamos a llegar a eso. L, R y C son los 3 parámetros que vinculan la teoría de campos electromagnéticos con la teoría de circuitos eléctricos o electrotecnia. Modelizo situaciones físicas llevadas a una teoría de circuitos representadas por esquemas. ¿Se entiende lo que digo? L es la tercer pata que nos falta para ver un circuito eléctrico completo. Resistencia, capacidad, inductancia. La resistencia simboliza la transformación de energía eléctrica en calor. La capacidad simboliza la acumulación de energía eléctrica. Y la bobina, perdón, L, la inductancia, simboliza la acumulación de energía magnética. Ahí tengo los 3 parámetros con los cuales se desarrolla toda la electrotecnia o toda la teoría de circuitos. ¿Va bien? Profe, Sí. la tensión final, ¿podría ser E más la E inducida? Vamos a hacer exactamente eso ahora. Para eso tenemos que usar Kirchhoff. Ok. Bueno. O te quedaría una ecuación diferencial. Sí, pero como ya sabemos el resultado de la ecuación diferencial, no la vamos a resolver. Porque ya lo hicieron con Darío la otra vez. Pero en definitiva, fíjense, ¿qué me dice Kirchhoff? Yo tengo ahora, recuerden que el simbolito de inductor o inductancia es como un rulito, digamos, ¿no? O sea, esto que tengo acá ahora va a simbolizar, tengo en cuenta la inductancia de mi circuito, de mi espira. Y la concentro en un punto, esquema, circuito eléctrico. Tengo en cuenta la resistencia del cable y de la carga y todo, lo simbolizo en una resistencia. Y me compré una pila, la puse acá. ¿Se entiende? Sí. Bien. Si yo escribo la segunda ley de Kirchhoff ahí, ¿a qué va a ser igual la segunda ley de Kirchhoff? Eh, La de circulación, digamos, ¿no? que todas las corrientes que entran son iguales a las que salen, La segunda, la segunda. que todas La, las la- tensiones son iguales a la de la fuente, que la suma de todas las algo así. tensiones. En La este suma de caso las nos tensiones quedaría da que cero. la suma de las fuerzas, la suma de las... sí, podemos decir que la Tensiones sobre FEM, una malla. claro, la E es igual a BR más BL. E igual a BR más BL. Sería en este Sí. caso. Bien. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar. Un cachito. Yo acá tengo el mismo circuito, ¿lo ven?
Tengo el mismo circuito. Estamos viendo el PowerPoint en chiquito, no la presentación. Bueno, entonces tenemos problemita de Zoom. Bueno, ahora sí se ve. Sí, ahora se ve. Bien. Bueno, vamos a medir tensión. Bueno, primero vamos a medir corriente. La corriente en el circuito para ver qué pasa cuando cerramos la llave. ¿Va bien hasta ahí? Sí, Bien. Después vamos a medir la tensión en la resistencia. Vamos a medir la tensión en la bobina. Y vamos a medir la suma de las dos tensiones. La suma de resistencia más la suma de la bobina, que sería básicamente la tensión en la fuente, por los puntos, ¿no? ¿Queda claro eso? sí. Vamos a dejar la corriente por acá arriba. Se enchastra un poco el dibujo, pero si ustedes me siguen como estoy conectando, se dan cuenta que estamos poniendo eso. Va bien. ¿Va bien? Entonces, resistencia 10 ohm. La fuente, vamos a poner 9 volt, porque ya habíamos hecho 9 volt hasta ahora todo, ¿no? Y vamos a poner que la bobina tiene una inductancia, que es una exageración, pero no importa, vamos a ver 10 Henry. Si yo cierro el circuito, no sé por qué no anda nada acá. ¿Qué estaría pasando? Vamos a poner todo 0. Si yo la cierro, y paremos ahí. Vamos a hacer un poquito de zoom. Lo que estoy haciendo es una hora, ¿se acuerdan que era la tensión en la batería? La suma de R más BL. Sí, Bueno. Ahí tenemos la batería, que la tensión de la batería es 9 volts siempre constante. Esta que teníamos acá, bueno, la corriente, fíjense la corriente. ¿Se acuerdan cómo crecía la corriente? Dijimos que iba a crecer, no iba a crecer como un escalón, sino que iba a tardar en crecer. ¿Lo ven? sí, Este. Ahora, la tensión en la resistencia es R por I, ¿no es cierto? La caída de tensión en la resistencia es R por I. Sí, sí. ¿Qué pasa si a esta curva que sí la multiplico por una constante? Obtengo la curva de BR, estamos que es esta. escalando. Correcto, la rescalamos. ¿Va bien? Ahora, la caída, y ahora lo que vamos a ver ahora bien, la caída de tensión en la bobina va a ser menos la fuerza electromotriz inducida de la bobina. Y vamos, por lo tanto, va a terminar siendo L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. O sea, en definitiva, hay que agarrar esta curva de la corriente, derivarla y multiplicarla por la inductancia. Y nos va a dar esta curva que tenemos acá. Y ahora vamos a estudiarla en conjunto.
necesitaría si podemos hacer un mini recreo hasta las 10 y después, Ale, hasta las 10, yo en media hora terminé a 10 y media. ¿Puede ser, gente, que hagamos 10 minutitos de recreo hasta las 10 clavadas, arrancamos vuelta? Sí, Bueno, bueno. ¿Andás por ahí, Ale? Lo perdimos de vuelta. Bueno, Me parece 10 y media, que se fue el profesor. bien, 10 y media No arrancamos está vuelta. conectado. Perdón, a las 10. A las 10 arrancamos vuelta. ¿Está? Bueno, perfecto, profe. ok. Disculpen, gracias.
Bueno, gente, seguimos. Bueno, entonces dijimos que teníamos el circuito. Bien. ¿Se acuerdan cómo era la forma de onda de la carga en un capacitor? La forma de onda de la carga. ¿Se acuerdan que la carga en un capacitor o la tensión en un capacitor era así? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Esto Muy es la parecida a la carga. de recién. ¿Cómo? Al final era muy parecida a la de inductancia. Es que va a fijarse que es la misma. Tiene la misma estructura, la de la corriente, en un circuito resistivo inductivo, va a tener la misma forma que la carga. Lo que vamos a cambiar ahora va a ser después la constante de tiempo, que ya no va a depender de la capacidad, sino va a depender de la inductancia y la resistencia. Ahora lo vemos. Pero básicamente, nosotros tenemos que la corriente, la tensión en la resistencia es I por R. ¿Se acuerdan lo que decíamos antes? Hola, ¿eh? Hola, hola, hola. ¿Se cortó o andan por ahí? ¿Se escucha, profe? Bien. Dijimos entonces que la caída de tensión en la resistencia era igual a I por R. ¿Se acuerdan? Ley de Ohm. Sí, Sí, Por lo tanto, la forma de onda de la tensión va a ser exactamente igual. La única diferencia es que acá tendrá un B máximo. La forma de onda de la inductancia habría que derivar la corriente con respecto al tiempo. Y la suma de las dos me da la fuente. La segunda ley de Kirchhoff, ¿se acuerdan? Que básicamente es esto lo que veíamos en los osciloscopios, pero todo junto. La negra está fuera de escala y es la corriente. No le embolilla a la curva negra. La curva roja, acuérdense que tenía la misma forma que la negra, porque era la tensión en la resistencia. ¿Va bien? Esto creo que lo tenía. Sí, lo tenía. ¿Ven? ¿Y cuánto va a valer? Va a valer el valor máximo de tensión, que es la fuente, por 1 a la menos t sobre tau. Esa va a ser la curva de crecimiento de la corriente, de la tensión en la resistencia. En la bobina, fíjense que cambia la forma, porque en lugar de crecer, decrece la tensión en la bobina. Decrece como menos t sobre tau, la misma constante de tiempo, y arranca del valor inicial, que ¿cuánto vale? 9 volt. Y después va cayendo. Hasta perder el efecto inductivo. Hasta que esa fuerza electromotriz inducida deja de aparecer porque se acaba la variación de corriente, y al no haber variación de corriente, se acaba se acaba la fuerza electromotriz. Recuerden ustedes que lo que los dije en palabra, pero BL, fíjense que es exactamente igual a menos. ¿Lo ven? ¿Que ven la diferencia que es el signo menos? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bien. Y entonces la suma de BR más BL todo el tiempo me tiene que terminar dando la tensión en la batería. Entonces, ustedes suman la curva verde y roja, instante de tiempo por instante de tiempo, siempre se tiene que cumplir Kirchhoff. ¿Se entiende? Sí, obvio. Igual que lo que pasaba en el capacitor. Esta parte de transitoria es la introducción a... lo vamos a retomar la clase que viene, pero es una introducción cualitativa, o por lo menos casi de laboratorio, a lo que es transitorios RL. ¿Está claro?
Hoy acuérdense que introducimos el tema de autoinductancia y de transitorios CRL. Y ahora vamos a terminar con inductancia mutua antes de pasar a Alejandro, que tiene también cosas para contarles y para trabajar con ustedes. Pero ¿alguna duda desde el punto de vista introductorio de todo esto? La pregunta de ustedes, yo les dije, en un momento les voy a decir cuánto vale la constante de tiempo. Nunca le dije cuánto vale la constante de tiempo. ¿No? ¿Puede ser que le estoy debiendo eso? ¿Eso puede valer RL o algo así? Por ahí está la cosa. Por ahí Va a está depender la de la cosa. inductancia, de alguna manera. Bien, supónganse que tengo una inductancia. Bueno, encima acá la tengo escalado, no va a salir porque lo tengo escalado. La constante de tiempo vale L sobre R. ¿Se ve la presentación nuevamente? A ver. No, no. Ahora Ahora. sí. Bien. El tau es igual a L sobre R. Y si ustedes hacen las cuentas, Henry sobre ohm le da segundos. Henry sobre ohm le da segundos. ¿Va bien? Entonces fíjense, si L vale 0, no tengo inductancia en el circuito. ¿Qué pasaría con la curva? Es la que decíamos cuando teníamos resistivo puro. No existe el transitorio. Es Crece ideal. automáticamente. Correcto. Esto sabemos que no lo podemos eliminar por completo, el L. Pero sí, uy, me fui demasiado para atrás. Pero sí lo podemos hacer muy chiquitito. El hacerlo muy chiquitito implica que simplemente esto crezca. Profe, ¿es Henry Sí. sobre ohm o es ohm sobre Henry? Y si la inductancia está arriba, es Henry sobre ohm. Fíjate vos, a medida que aumentás la inductancia, crece la constante de tiempo. Y a medida que aumentás la resistencia, decrece. Henry. Y yo justo con... Vos tenés Henry, ¿no? Henry sobre ohm. Ohm es volt por sobre ampere, ¿no? ¿Me seguís hasta ahí? Sí. La definición de Henry es Weber sobre ampere. Porque la relación entre flujo y corriente. Volt sobre ampere. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Weber es volt por segundo. Y te termina quedando en segundo. Buenísimo. ¿Va bien? Sí. Bien. Bueno, tema de transitorio lo vamos a seguir recuperando. Profe, ¿cómo se minimizaría? ¿Poniendo un capacitor en paralelo? Depende para qué y lo que quieras hacer. Si vos querés minimizar el efecto de la inductancia con la inductancia construida, en corriente continua es medio complejo. Podrías generar circuitos antiinductivos para evitar ese efecto. Eso sí lo puedes construir. En corriente alterna sí, se laburan con capacitores y bobina, se van compensando todo el tiempo. Claro. Pero el efecto es difícil. O sea, cuando ya está construido el circuito, vos me decís, o cómo haría yo para construir un circuito poco inductivo. No, ahí como están Nada, en el mucho para circuito que hacer, yo estamos viendo. no le veo mucho para hacer. Porque es agregando algo, básicamente. Si agrego Claro. algo, lo que hago es directamente cambio la bobina ahí. Bien. Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos la ley de Faraday, o vieron la ley de Faraday la semana pasada? Es, si yo tengo un campo magnético variable que atraviesa una cierta superficie, se va a generar una corriente en un segundo circuito. Si hablamos de un circuito y otro circuito. Imagínense entonces ustedes que yo tengo circulando corriente por el circuito 1,
que genera el campo magnético variable ese verde, ¿va bien? Y lo que está conectado al amperímetro es el circuito 2. Simplemente para darle un nombre, 1 y 2. ¿Se entiende eso? Sí, Bien. Acá lo podemos ver de otra manera. Supónganse que tengo a la derecha un circuito en el que hago el cierre de la llave, y del otro lado tengo otro circuito en que cuando yo cierro la llave, por un instante de tiempo veo que el amperímetro marca corriente, y después desaparece la corriente. Pero hay una... Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que parte del campo magnético que genera la bobina 1 está atravesando ¿qué bobina? La bobina 2, ¿se entiende? sí, Independientemente que varíe o no varíe en el tiempo. Después nos podemos meter con eso. Pero por ahora yo sé que la bobina 1, circulando corriente por la bobina 1, puede generar un campo magnético que parte pasa por la bobina 1 y parte pasa por la bobina 2. ¿Va bien hasta ahí? sí. Entonces, definamos bobina 1, bobina 2. Y entonces fíjense, vamos a definir la fuerza electromotriz en la segunda bobina como dice la ley de Faraday. La ley de Faraday que decía que era menos la derivada del flujo que atravesaba la bobina 2 con respecto al tiempo. Pero el flujo fíjense que es el flujo generado por qué bobina. Por la bobina 1. Para uno. Así se lee el flujo 1-2. Es el flujo generado por la bobina 1 que atraviesa qué bobina. La 2. La bobina 2. Bien. Obviamente por eso tengo el número de vuelta de la bobina 2. Esa es la fuerza electromotriz que se va a generar en la bobina 2. ¿Va bien? El flujo sería el mismo para ambas. Entonces, Espeta un poquito. ¿Va bien hasta acá? sí, Yo estoy hablando del flujo que atraviesa la bobina 2 generado por la corriente 1. ¿Va bien? sí. Bien. Porque no va a ser así. Por eso, Diego, hago un toncacho, porque si no va a quedar con un concepto raro. Ahora te vas a dar cuenta solo cuando lo armemos. No necesariamente va a ser así. Vos estás pensando en un transformador. Y acá es el caso general. Bien, nosotros habíamos definido que la fuerza electromotriz o bien la calculábamos a través de la corriente o a través del flujo. ¿Se acuerdan que recién vimos el coeficiente de autoinducción? L por la derivada de corriente con respecto al tiempo, que era igual a la FEM. Sí. Bueno, si nosotros reemplazamos acá arriba, de vuelta lo mismo que hicimos antes, pero en lugar de llamarlo L a esa constante de proporcionalidad, la cambiamos el nombre y la llamamos M, y le vamos a poner un M medio raro, porque va a ser el M12. Va a respetar los subíndices del flujo. Tachando y acomodando esta ecuación, fíjense que nos queda que la fuerza electromotriz generada en un segundo circuito va a ser proporcional a la derivada de la corriente en el primer circuito, que fue donde la generó la corriente, multiplicada por el coeficiente de inducción mutua entre la bobina 1 y 2. M, coeficiente de inducción mutua, que vincula la corriente en el circuito 1 con respecto al flujo en la bobina 2. Esa es M. M es igual que L, pero para cuando tengo circuitos acoplados, no para el propio circuito. ¿Se entiende? Sí. Sí. La pregunta es, si la bobina 2 la pongo cada vez más lejos, ¿el M baja o crece? Baja. Bien, porque acopla menos, por lo tanto genero menos fuerza electromotriz. Si la pongo en el infinito, directamente ya no acoplo nada. ¿Va bien? Sí. Si la bobina 2 la roto 90 grados, ¿M crece o decrece? Así como está en el gráfico. Es cero, ¿no? Sí, porque no estaría atravesando flujo la segunda bobina. Claro. O sea que acá, más allá de la forma geométrica de la cuestión, la posición relativa de una bobina con respecto a la otra también importa mucho. O sea que, además de tener más forma, por más que yo no le varíe la forma a las bobinas, si las muevo, las desplazo o las giro,
también cambia el acoplamiento. Que suena razonable viendo el trazado de la línea de campo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. La fuerza electromotriz 1 va a ser lo mismo, pero haciendo circular corriente por la bobina 2, la tensión que se genera en la bobina 1, a través del coeficiente de inductancia mutua M21. Pero por ahí decía un compañero, si la FEN era la misma, las FEN no necesariamente tienen que ser las mismas, E1 y E2, pero lo que sí es lo mismo, y es desde el punto de vista físico, cómo están ubicadas las bobinas, es que el coeficiente de inducción mutua entre un par de bobinas es lo mismo para los dos lados. Lo puedo calcular metiendo corriente en una y midiendo la FEN en la otra, o viceversa. Pero me va a dar lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. De esa manera, ustedes fíjense que en este circuito que estamos viendo nosotros, que tenemos dos bobinas, vamos a tener lo que llamaríamos L11. ¿Qué sería L11? La autoinductancia del circuito 1, que básicamente es producida por la corriente 1, que es lo que vimos antes. Sería la autoinductancia en la bobina 1. ¿Va bien? Sí. Sí. También tendríamos la autoinductancia propia de la bobina 2. Y además, tenemos la inductancia mutua entre ambas bobinas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en un circuito donde tengo bobinas, por ejemplo, dos bobinas, y yo alimento con energía, esa caja de zapatos que va a ser el circuito, adentro va a tener seguramente resistencias. Seguramente va a tener algo que se llame L1, seguramente algo que se llame L2 y seguramente algo que se llame M. El combo no importa. Pero todo este combo va a tener que estar metido adentro cuando tengo este tipo de circuito que se llaman acoplados. Y profe, Cuando no están conectados por cables, sino que están conectados magnéticamente. profe, ¿hay relación entre L1 y M? Tipo, ¿se puede Entre sacar? L1 y M, Sí. ni. En realidad, entre L1, L2 y M puede haber una relación, pero que hace el coeficiente de acoplamiento, porque en realidad el coeficiente de acoplamiento se define como, si mal no me acuerdo, L1, M, sobre la raíz cuadrada de L1 por L2. O viceversa, pero creo que es así. Este coeficiente de acoplamiento me dice cuán dos bobinas están acopladas entre sí. Es lo que se me ocurre ahora de decir cómo puedo vincular L y M. ¿Se entiende? Pero debería tener el coeficiente de acoplamiento para poder hacer eso. No es tema de física 2, quédese tranquilo. Simplemente para despuntar el vicio del compañero que pregunta. La respuesta, quiero decir, la pregunta está bien lo que decís. Digamos, la respuesta, digamos, supera de física 2, digamos. Pasa que acordate vos que L1 depende de la forma geométrica que tiene la bobina 1. Y M va de la mano con la forma geométrica de la bobina 1, la forma geométrica de la bobina 2 y cómo están ubicadas entre ellas. ¿Se entiende? Claro, yo lo decía más que nada por si tenemos L1 y M y queremos averiguar L2, porque Tenés que sabemos saber que el coeficiente de acoplamiento, cada, este que te estoy diciendo acá. cada- Bien, ¿alguna duda, pregunta? Profe, entonces la tensión de la bobina 2 va a depender del número de espiras y del flujo. Sí, de la bobina 2. Sí. Profe, lo del Es la ley de Faraday de coeficiente, siempre. Es la ley de Faraday de siempre. Fíjate que no hay. Lo importante acá es saber quién está metiendo la corriente y qué flujo está haciendo. Pero fíjense que explicamos la ley de Faraday. Partimos de la ley de Sí, Faraday. sí, sí. Ok. ¿Qué decía profe, Diego? ¿dónde, ¿Eras? Sí, sí, no, sí, sí. sí, sí, ¿dónde estaba el coeficiente de acoplamiento, profe? Recién lo dijo, por eso emocionado. En los libros de electrotecnia o teoría de circuitos. Ah, pues.
Digamos, no creo que esté en los libros de física. Y si están, básicamente es esto. ¿Está, Dieguito? Gracias, profe. Bueno, ¿una duda, pregunta? No, de momento. ¿Cómo anda, don Ale? Está muteado, caballero. Como dicen a los chicos. Perdón, no me daba cuenta. No hay problema. Porque Está acá Darío dando vuelta por ahí. coche, ¿viste? Pasan coche, ambulancia, siempre mucho ruido. Estoy ¿Cómo estás, escondido Darío? acá yo. ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo andan? Bien, estoy escondido en el fondo de la habitación, para que no me Parece- vean. Me parece perfecto. Estás clandestino hoy. Sí. Bueno, don Ale, lo dejo al mando del barco. Bueno, Abrazo, gente. Nos vemos. hasta Gracias, luego. Leo. Nos vemos, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe, cuídese. Bueno, Perdón, antes que... Ale y Sí. Darío, los dos están como coanfitriones. Ah, Así buenísimo. por la duda siempre uno queda dando vuelta, digamos. Gracias. De nada, chicos. Buenísimo. Antes que nada, el miércoles que viene hay que presentar el práctico, ¿no? ¿Hay alguna duda? Hola, profe, ¿qué tal? Yo le quería consultar respecto